Hola, hoy día vamos a hablar sobre la membrana celular o la membrana plasmática, que es el recubrimiento de la superficie de la célula. ¿Cómo podemos comprender de mejor manera esta compleja estructura? En la imagen podemos ver un corte de la membrana celular, donde podemos observar dentro de sus características que se trata de una estructura elástica, fina, flexible, que tiene un grosor de unos 7 a 10 nanómetros y principalmente está formada por proteínas y lípidos. Y además de sus partes de estructura está conformada de colesterol y otros lípidos y hidratos de carbono. Una de las funciones primordiales de la separación del medio intracelular y del medio extracelular o el citoplasma, esto hace de que a través de la bicapa lipídica, que la profundizaremos después, vamos a evidenciar que las proteínas de la membrana y finalmente los hidratos de carbono. Vamos a ver tres aspectos importantes. Primero, la bicapa lipídica, después las proteínas de la membrana y finalmente la función de los hidratos de carbono de la membrana celular. Vamos a comenzar con la bicapa lipídica de la membrana celular, que está estructurado por una película fina de doble capa de lípidos, que cada una de las cuales tiene una unidad molecular de grosor. Podemos observar más de cerca las moléculas de los folípidos y podemos apreciar que sus características son diferentes en los extremos. En este caso, en su extremo hidrofílico, es simple, como dice la palabra, que le gusta el agua, mientras que el extremo hidrófobo repele y se aleja de las moléculas de agua. Estas características del caso del extremo hidrófilo se debe gracias al extremo de los fosfatos de los fosfolípidos, mientras que las características del extremo hidrófilo se debe a las porciones de los ácidos grasos, que estas porciones repelen el agua, pero no se atraen entre sí, que forman el núcleo o el centro de la membrana celular. De esta forma estamos generando un tercer concepto, que es la permeabilidad, que cuando hablamos sobre la permeabilidad nos referimos a la facilidad en la que ingresa la sustancia que está da una forma de estructura a sí misma. Además, la cantidad de la concentración de las moléculas de colesterol en la membrana celular. Si vamos a hablar sobre las proteínas de la membrana, se trata de que estas son masas globulares que flotan en la bicapa lipídica y que generalmente son glucosas proteínicas y que constan de una estructura de dos grupos principales por el lugar de las proteínas que ingresa, que son las que atraviesan todo el espesor de la membrana celular. Estas van a ir a estar constituyendo los canales o poros por los que pasan las moléculas hidrosolubles, que son los iones, y además van a permitir el transporte activo de la célula celular y pueden estar estructurados por enzimas y receptores celulares. Tenemos a las proteínas periféricas que se unen en una sola superficie de la membrana celular, o en algunas ocasiones unas proteínas integrales que se caracterizan porque se unen a una sola superficie de la membrana celular, es decir, que son sin atravesarlas. Finalmente tenemos a los hidratos de carbono que se unen a unas proteínas y lípidos formando receptores de glucosa, proteínas y glicolípidos. Un componente importante de segmento de la glucosa son los que producen hacia las receptores hacia el extremo extracelular, formando un recubrimiento débil de hidratos de carbono, que se conocen como un glucólisis, y el mismo que brinda funciones indispensables de la célula en la membrana celular, que presentan una carga eléctrica negativa que repelen otras moléculas o cargas negativas a otras que se unen a las células por medio del grupo de cálices, y otras actúan como receptores para las hormonas, como ejemplo la insulina, y finalmente las reacciones inmunitarias. Ahora, para poder entender el transporte a través de la membrana celular,
Debemos saber de... Existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Qué es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática? La diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo es que en el transporte pasivo no se ocupa de energía y en el transporte activo sí se ocupa de energía, que energía el ATP. ¿Pero por qué? En el transporte pasivo siempre se va a ir a favor del gradiente de concentración, en diferencia que en el transporte activo se va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Para qué es esto? Tanto fuera de la célula y dentro, la concentración de la sustancia siempre será diferente. Habrá un lugar donde haya mayor concentración y un lugar donde haya menor concentración. Cuando se va a hablar que va a haber a favor del gradiente de concentración es cuando va a viajar de un lugar de mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Esto se va a realizar en el transporte pasivo, sin gasto energético, ya que es más fácil sacar o meter sustancias de un lugar donde hay mayor espacio para ella, y cuando esto ocurre, es decir, va a haber un favor al gradiente. Cuando se va a hablar que va a haber en contra del gradiente de concentración, es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es mucho más difícil para que una molécula viaje de un lugar donde hay menos espacio, por lo tanto se requiere de un gasto energético para poder realizarlo. Por eso el transporte lo hace un transporte activo, siempre va en contra del gradiente de concentración y esto es un gasto energético en el que lleva a cabo este tipo de transporte. Tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel que las moléculas atraviesan sin ningún problema los fosfolípidos de la membrana plasmática, y eso se conoce como el nombre de difusión. En el transporte facilitado es aquel que las proteínas le facilitan la entrada de la molécula, pero no pueden atravesar los fosfolípidos. En ambos casos, el simple y facilitado siempre va a ir a favor del gradiente de concentración. Hablo un ejemplo de una molécula de oxígeno que va a atravesar los fosfolípidos sin ningún problema, porque va a ir a favor del gradiente de concentración, ya que la concentración de oxígeno habrá más afuera de la célula que adentro, cuando la célula ocupa el oxígeno para respirar como producto de desecho. Origina el CO2 de la concentración del CO2 simple, será mayor en el citoplasma que afuera. Por lo tanto, también va a haber un favor de gradiente de concentración en la molécula de división carbono, atraviesa los fosfolípidos sin ningún problema. Esto se lo denomina como difusión. Las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, por lo tanto necesitan ingresar al citoplasma de otra manera. El transporte facilitado, como vimos, las moléculas de agua no pueden ingresar a los fosfolípidos, por lo tanto utilizan una proteína canal que le va a facilitar la entrada al citoplasma de la célula. Hay otras proteínas transportadoras que no necesitan un gasto energético, por lo cual una molécula de glucosa que no puede atravesar la proteína canal, ya que es demasiado grande, se utiliza una proteína transportadora. Esta se adhiere a la proteína y cambia su configuración, por lo tanto hace que ingrese sin ningún problema al citoplasma. La concentración de la glucosa siempre va a ser mayor en el líquido extracelular y en el citoplasma, por lo tanto siempre va a haber un favor gradiente de concentración, así como le hizo la molécula de agua. Y por último tenemos el transporte activo. Un ejemplo claro de transporte activo es la bomba de sodio y potasio, que esta se va a llevar a cabo a través de una proteína transformadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a esta proteína. Lo que hará es que su configuración cambia atrayendo una molécula de ATP. Estas moléculas elevan la energía necesaria para poder liberar estas 3 moléculas de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene fosfato, su configuración cambia y en lugar de recibir moléculas de sodio, acepta moléculas de potasio. En este caso, las moléculas de potasio se adhieren a la proteína y nuevamente cambian su configuración, pierden un fosfato y la proteína ingresa a su estado inicial. En el estado inicial van a querer las moléculas de sodio y van a odiar a las de potasio, por lo tanto se van a liberar en el citoplasma de la célula, para que después 3 moléculas de sodio se vuelvan a dirigir a la proteína y el ciclo de bomba sodio y potasio se vuelve a activar de nuevo. Potencial de membrana celular. Tenemos varias aclaraciones. Una de ellas es la potencial de membrana, que es de signo negativo,
que en el espacio intracelular la carga es negativa con respecto al espacio extracelular. El potencial de membrana se modifica en una función del tipo celular, la filogenia, la ontogenia, etc. Génesis del potencial de membrana, los cuales son permeabilidad selectiva, que son canales iónicos, concentración iónicos a través de la membrana, gradientes químicos y eléctrico y bombeo iónico. Concentraciones iónicas. La membrana celular está bañada tanto en su interior como en su exterior por líquidos salinos. Existe una gran concentración de potasio intracelular y sodio extracelular. Permeabilidad selectiva. La membrana celular es una especie de piel con poros. Estos poros son proteínas que abren el camino a aquellas sustancias odiadas por la membrana de manera tal que pueden cruzarlas. Estos poros se denominan canales iónicos pasivos y son selectivos, que dejan pasar a un solo tipo de ion. Gradientes químicos eléctricos. Cada ion está impulsado por una fuerza de gradiente de concentración en un sentido y por una fuerza eléctrica en el sentido inverso. Llega un momento en el que ambos gradientes se equilibran entre sí y la cantidad de potasio que sale será igual a la cantidad que entra. Esta diferencia de concentración se puede explicar en base a tres causas: concentración de sodio y potasio, mucho potasio en el interior de la membrana y mucho sodio en el exterior de la membrana. Permeabilidad selectiva, puerta más grande para potasio que para sodio. Gradientes de concentración, más potasio en el interior que en el exterior de la membrana, más sodio en el exterior que en el interior de la membrana. Bombas iónicas. El potasio y el sodio son habitualmente distribuidos a ambos lados de la membrana por defecto de las bombas de sodio y potasio. Este bombeo son proteínas que gastan ATP para el transporte activo de iones. Las bombas exportan sodio e importan potasio a la célula. De esta manera mantienen los gradientes de concentración del sodio y potasio, garantizando una alta concentración intracelular de potasio y una alta concentración extracelular de sodio. Las bombas en su trabajo consumen el 70% de ATP cerebral, y también debemos recordar que las cargas eléctricas similares, sea decir positivo con positivo, se repelen y las cargas diferentes se atraen, sea positivo y negativo. Gracias. A continuación voy a proceder con la explicación de uniones de hendidura, o también conocidos como gap. Se encuentran en regiones desprovistas de membrana citoplasmática limitante entre las células vecinas en una unión en hendidura. Los citoplasmas de las células se conectan y se crean una conexión física donde puede ocurrir el paso de pequeñas moléculas. Esta clase de uniones se encuentran virtualmente en todos los epitelios y en otros tipos de tejidos, donde sirven para propósitos bastante variados. Por esta parte vamos a ver que las proteínas involucradas van a estar formadas por proteínas denominadas conexinas, que es la imagen que tenemos aquí. Y bueno, un conexón se obtiene por la unión de 6 monómeros de conexinas. Esta estructura es un cilindro hueco que se encuentra atravesando la membrana citoplasmática. Los conexones se disponen de manera que se crea un conducto entre los citoplasmas de las células adyacentes.
Pasando a las funciones, gracias a la formación de estas uniones, puede ocurrir movimiento de ciertas células entre células vecinas. El tamaño de la molécula a ser transportada es determinante y el diámetro óptimo es de 1 a 2. Como los iones del calcio y el monofosfato de adenosina cíclico, las uniones en hendidura participan de manera activa en el proceso de acoplamiento eléctrico y químico entre células. Por otra parte, las uniones de anclaje, por debajo de estas encontramos a las uniones de anclaje. Generalmente estas se ubican cercamente a la superficie apical del epitelio. Este grupo podemos distinguir tres grupos principales: la zónula de Anders o desmosoma en cinturón, la mácula de Adners o desmosoma puntual y el desmosoma. En este tipo de uniones, las membranas celulares adyacentes, que están unidas por medio de zónulas y máculas adherentes, se encuentran separadas por una distancia celular que es relativamente amplia. Ahora vamos a pasar a ver lo que son la clasificación de las ya mencionadas. Por este caso tenemos la zónula adherens. ¿Y qué pasa en este? Pues como ocurre en el caso de las uniones estrechas, en las uniones de anclaje también observamos el patrón de disposición en forma de anillo o también denominado de cinturón. La zona adherens se encuentra asociada con microfilamentos de actina mediante la interacción de dos proteínas, la cadherina y las cateninas. Por otra parte, la mácula adherens, en algunos casos, esta estructura es conocida simplemente como desmosoma y es una unión puntiforme que se encuentra asociada a filamentos intermedios, formados de queratina. En este contexto, dichas estructuras de queratina se denominan tonofilamentos. Los filamentos se extienden de un punto a otro en células epiteliales. Y llegando a los desmosomas puntuales, vemos que estos aportan fuerza y rigidez a las células epiteliales. Así se cree que su función principal está relacionada con el fortalecimiento y la estabilización de las células adyacentes. Y finalmente, podemos terminar con el característico hemidesmosoma. Los hemidesmosomas se encuentran básicamente en la categoría de uniones asimétricas. Estas estructuras tienen como función el anclaje del dominio basal y de la célula epitelial con la lámina basal subyacente. El término hemidesmosoma se usa porque esta estructura parece literalmente medio. Desmosoma. No obstante, desde el punto de vista de su composición bioquímica, ambas uniones son totalmente diferentes. Iniciando, comenzaremos con la descripción de las uniones celulares. Las uniones celulares son los puentes de contacto que existen entre las membranas citoplasmáticas, entre células adyacentes o entre una célula y la matriz. Las uniones celulares dependen del tipo de tejido estudiado, destacando las conexiones existentes entre las células epiteliales, las células musculares y las nerviosas. En las células existen moléculas relacionadas con la adhesión entre ellas. Sin embargo, necesitan elementos adicionales que incrementen la estabilidad de la unión de las células en los tejidos. Esto se logra con las uniones celulares. Las uniones celulares se clasifican en dos: uniones simétricas y uniones asimétricas. Las uniones simétricas está compuesta por uniones estrechas, desosomas, en cinturón y unión de hendidura. Y las uniones asimétricas tienen lo que son las hemidesomas. Sus características: los organismos vivos están compuestos por estructuras directas y variadas llamadas células,
Estas se encuentran delimitadas por su membrana plasmática que las mantiene separadas de lo que es el ambiente extracelular. Sin embargo, aunque los componentes de los seres vivos no se asemejan a un ladrillo, ya que no están aisladas entre sí, las células son elementos que se encuentran comunicadas entre sí y con el medio extracelular. Por ello debe existir una manera de que las células logren formar los tejidos y comunicarse mientras la membrana permanece intacta. Este inconveniente se logra resolver gracias a lo que es la presencia de las uniones celulares que existen en los epitelios. Estas uniones están formadas entre dos células adyacentes, se clasifican de acuerdo a su función. Cada una de las uniones simétricas y asimétricas, las uniones asimétricas pertenecen a lo que son las hemidesmosomas y las uniones simétricas de las uniones estrechas, la desmosona y el cinturón con las desmosomas y las uniones de hendidura. Ahora a continuación vamos a describir lo que son los tipos de uniones celulares. Continuando con las uniones celulares, tenemos lo que son las uniones estrechas, o también conocidas como oclusiva. Estas son sectores de la membrana celulares de las células vecinas que se encuentran unidas íntimamente. En condiciones promedio, las células están separadas por una distancia de 10 a 20 nanómetros. No obstante, en el caso de las uniones estrechas, esta distancia se reduce significativamente y las membranas de ambas células llegan a tocarse o hasta incluso llegan a fusionarse. Una unión estrecha típica se ubica entre las paredes laterales de las células vecinas, a una distancia mínima de sus superficies apicales. En el tejido epitelial, todas las células establecen uniones de este tipo. Para permanecer unidos en esta interacción, las células se ubican formando un patrón que recuerda a un anillo. Estas uniones abarcan la totalidad del perímetro. Las proteínas involucradas en las uniones estrechas son las proteínas ocludina y claudina. Las regiones de contacto estrecho están rodeadas de toda la superficie de la célula. Estas regiones forman tras de un contacto anastomosadas de las proteínas transmembranas conocidas como ocludina y claudina, como ya anteriormente habíamos mencionado. Estas dos proteínas pertenecen a un grupo de las tetraespaninas. Se caracterizan por poseer un dominio transmembrana, que serían dos bucles externos y dos colas citoplasmáticas relativamente cortas. Otra proteína involucrada en las uniones estrechas es las nectinas. Las nectinas o moléculas de adhesión de las uniones, abreviada por sus siglas en inglés HAM, también aparecen en las uniones estrechas. Estas dos moléculas se encuentran como homodímeros en el espacio intracelular. Las nectinas se encuentran conectadas con los filamentos de actina por medio de la proteína afadina. Esta última pareciera ser vital, ya que las deleciones del gen que codifica para la afadina en roedores llevan a producir la muerte del embrión. Continuando con las funciones de las uniones estrechas,
Este tipo de uniones entre células desempeñan dos funciones esenciales. La primera es determinar la polaridad de las células en el epitelio, separando el dominio apical del vaso lateral y evitar que tenga lugar una difusión indebida de lípidos, proteínas y otras biomoléculas. El segundo, las uniones estrechas impiden el paso libre de sustancias por la capa de las células epiteliales, que se traduce como una vasera por la vía paracelular.